Espero que estén pasando una velada agradable de aquel lado de la pantalla. Les saludo con doble gusto porque hoy nos toca abrir un nuevo tema. Y este tema, pues que ya saben, vamos a estar haciendo ecos y un poco diálogos con el tema de la revista de la universidad, que en mayo pues está dedicado a las redes, ¿no? Redes y pues su amplio sentido polisémico, evidentemente. Así que digo que me da doble gusto porque vamos a empezar con uno de mis temas favoritos, haciéndole eco a las redes, que son pues estas redes de micelio, ¿no? Que corren unos centímetros por debajo de la tierra o dentro de los troncos y que estableciendo simbiosis con diferentes plantas y dando un servicio como de transporte de nutrientes, pues un poco son el cimiento de la ecología como la conocemos, ¿no? Entonces nos vamos a estar yendo a este mundo de hongos, al mundo fungi, y para ello me da mucho gusto que nos va a guiar en esta caminata sin desplazamiento Amaranta Ramírez Terrazo, que les cuento es bióloga y doctora en Ciencias por la UNAM, con más de 20 años investigando la relación entre culturas y hongos. Ha coordinado proyectos de divulgación, impulsado el conocimiento científico y tradicional alrededor de los hongos en pro de su consumo informado. Parte de pues, todas estas acciones e investigaciones llevaron pues, a la publicación reciente del Diccionario Gastronómico de Hongos Mexicanos, que también al ratito tendremos oportunidad de hablar de él un poco. Amaranta. Andrés, muchas gracias por la invitación. Por extender el micelio hacia acá. Acá andamos. Fíjate que, digo, como pensando cómo empezar, y me llamó la atención porque estábamos intercambiando ideas de cómo ponerle al título, y yo había puesto del reino fungi. Tú me dijiste, no, pues de la funga. La funga. Ajá. Entonces me gusta la idea de empezar con ese guiño, de la funga, ¿no? Es un concepto muy nuevo, o sea, quizás menos de una década. Pues si Disney lo hubiera sabido cuando hizo la de Flora Fauna, yo estaba la tercera, la funga, ¿no? Claro. No primavera. Y siempre hablamos de los hongos y los creemos muy alejados de nuestra realidad. Pero en verdad siempre estamos vinculados con los hongos. Los hongos juegan un papel muy importante en las cadenas tróficas en los ecosistemas, como lo mencionaste, ya que son los principales degradadores de la materia orgánica en descomposición, no solo en los ecosistemas, sino también en nuestros basureros, en nuestro refrigerador, en la vida diaria ahí están, ¿no? Y hay que empezar definiendo a un hongo como un organismo microscópico, porque siempre creemos que los hongos son las setas, los champiñones. Sí. Y en realidad las setas y los champiñones solo son parte de un gran grupo de hongos que son a los que llamamos los hongos macroscópicos. Pero en realidad es que en una temporada o en una fase de su ciclo de vida forman esas estructuras macroscópicas que encontramos en los bosques o en los mercados como estrategia de reproducción. Pero en realidad el verdadero hongo está por debajo del sustrato, creciendo en el sustrato, es el que les ganan las fresas, las berries siempre son propicias para honguearse, y una de sus funciones importantes es esa, degradar la materia orgánica a través de su forma de alimentación. Cómo se alimentan es algo similar a lo que hacemos nosotras, la humanidad, nada más que al revés, porque nosotros tenemos enzimas en la boca y en el interior de nuestro cuerpo, y ellos tienen enzimas, pero lo que hacen es aventarlas o llevarlas al exterior de la célula fúngica, y ahí en el sustrato empiezan a cortar los componentes que tienen los alimentos o el sustrato en el que está creciendo hasta hacerlos más pequeños y puedan ser absorbidos por la célula fúngica, en este caso el micelio, ¿no? Entonces ellos se encargan de poner otra vez en disponibilidad de los otros organismos estos nutrimentos que degradaron. Y durante la temporada de lluvias, solo una parte forman estas estructuras de reproducción sexual macroscópicas, que son las que nos llevamos a una buena quesadilla o un buen taco en las zonas boscosas de nuestro país, ¿no? Sí, a lo que podemos llamar como champiñones y sus semejantes, que a lo mejor el símil a veces es, pues, tú ves una manzana y no piensas que la manzana es la planta, ¿no? Y el árbol es como su fruto. Esto es pues, lo que tú me dijiste alguna vez que es esporoma, ¿no? Esporoma. O sea, se le llama esporoma al fruto del hongo, de alguna manera que cumple una función semejante.
¿no? A una fruta, o sea, Sí, dispersarse. De hecho, cuando el micelio forma esta estructura, es porque el micelio se estresa y entonces como estrategia de sobrevivencia empieza a generar futura descendencia a través de las esporas. Y esos son los hongos macroscópicos, pero en realidad hay un universo muy, muy grande que muchos desconocemos, la mayoría desconocemos, que son los hongos microscópicos, que también producen muchas sustancias, muchas enzimas, que son parte de la industria alimentaria. O sea, que el que tú te comas un churrumais y sepa a limoncito, no es porque tienen un palumpas exprimiendo limones, sino porque hay una sustancia, ácido cítrico, que sintetizan a partir del cultivo de hongo. Entonces, bueno, y la cerveza y el vino y la cerveza, los medicamentos, ¿no? Entonces están más presentes en nuestra vida cotidiana de lo que creemos, pero de repente le tenemos cierto temor. Y yo creo que le tenemos temor porque los desconocemos. Claro. Y cuando desconocemos algo es cuando no podemos aproximarnos a ellos. Entonces este es un poco de mi labor, aprender a conocerlos, transmitir el conocimiento para que les perdamos este miedo. Claro. 1.5 millones de especies de hongos se ha estimado en el planeta, y del cual solo se ha descubierto o nombrado por los científicas del 3 al 5%. Entonces, o sea, nada. Nada. Y aún ese nada es vastísimo, entonces... Sí. Claro, y luego pensaba yo que, claro, todos estos microhongos pues son endófitos de las plantas, ¿no? Y entonces incluso hay quien postula que los cloroplastos, o sea, el origen de la fotosíntesis viene de hongos. Entonces, bueno, claro, ahí te vas dando cuenta como la tremenda valía ecológica, ¿no? Y además de como humanamente, pues, pero... Y muchas especies seguramente ya no vamos a saber de su existencia, pues por las extinciones y bueno, este tema tan tocado actualmente que es el cambio climático. Claro. Pero como son organismos microscópicos, nos ha costado mucho trabajo la evolución de la ciencia para poderlos observar. Efectivamente, los endófitos están dentro de las plantas y no provocan ningún síntoma, ningún síndrome, ni nada. Parte de la microbiota. Entonces, no lo ves hasta que cultivas o haces secuencia de DNA y entonces ahí es cuando dices, aquí está este hongo, ¿no? Sí, están literalmente en todos lados. Todos lados. Además, como que a lo mejor como a nivel divulgativo, recientemente pues ha habido una especie de moda que yo celebro porque hay modas positivas. Claro. Y entonces se habla mucho de esta como potencialidad ecológica en tierra, que son los ecosistemas que luego prestamos atención, pero por ahí luego escuché que en el mar también, que los microhongos marinos pues son básicos para el ciclo del carbono marino. Que, pues, Sí, pues imaginemos que son uno de la cadena más grande de degradación o de procesamiento de nutrimentos del planeta. Entonces, en todos los ambientes en donde haya vida y haya materia orgánica en descomposición, ahí están presentes los hongos. Sí. Y lo interesante es que no solo en materia orgánica, ya también se ha encontrado que hay hongos que degradan materia inorgánica. Hay un hongo que se encontró en los motores, en el reactor de Chernobyl, ¿no? El reactor de Chernobyl, y en los aviones, en el tanque del combustible, encontraron un hongo que estaba degradando la turbocina. Entonces, tienen una capacidad adaptativa increíble. Y muchas de sus funciones, no solo ecológicas, sino también fisiológicas, las desconocemos. Entonces, gran parte de mi labor es esta, ¿no? Nombrar para seguir sabiendo un poco de lo que hay. Pero efectivamente, yo no me dedico a esos hongos microscópicos, yo me dedico a los hongos macroscópicos, que son los que con las culturas se relacionan con ellos en el entorno. Oye, y entonces entrando como a esta parte de las culturas, y un poco el legado mexicano, ¿no? Bueno, del territorio ahora llamado México, porque viene desde antes, pues creo que estamos muy arraigados, ¿no? Como nación o como territorios a los hongos. Es micofílico, creo que es la palabra. Sí, y yo creo que está relacionado con nuestra gran diversidad cultural. Tengo una alumna que está haciendo un estudio sobre cómo las personas perciben las relaciones ecológicas en los bosques. Entonces siempre estamos acostumbrados a ver el bosque como el árbol, a ver el bosque como la ardilla, ¿no? Pero entonces no comprendemos que hay cosmovisiones, es decir, formas de pensamiento distintas
que ven al bosque como un todo. Y esto pasa con los hongos, o sea, nosotros estudiamos cuál es el conocimiento tradicional que hay alrededor de los hongos, pero nunca hemos explorado, no se había explorado cómo es que las personas perciben estas relaciones. Y entonces ella encuentra que pues hay hongos que las personas relacionan con los ocotes, hay hongos que las personas relacionan con los encinos, hay animales que también están involucrados, las ardillas, como un organismo que les enseña a la humanidad de que un hongo se puede consumir. Y entonces ella, a partir del análisis de redes, construye una red que trata de plasmar cómo las personas conciben estas relaciones que existen entre los macrohongos y los animales y los bosques. Entonces, es bien interesante porque creeríamos que solo los científicos saben de estas interacciones, pero la gente también los conoce. Y efectivamente, una de las funciones muy importantes de los hongos en el bosque es esta asociación micorrízica, simbiótica, que existe entre las raíces de los árboles y los hongos, donde los hongos les proveen ciertos nutrimentos al árbol, el árbol les regresa otros nutrimentos al hongo, y entonces así garantiza que haya una buena distribución de nutrientes en el suelo. Un poco contrario a lo que siempre nos habían dicho de que las plantas están compitiendo por el sol y que las más grandes absorben todo el sol y las chiquitas no. En realidad, por abajo hay una red, todo está interconectado, y si a este árbol que está conectado con este hongo le llega una plaga, el árbol empieza a mandar una señal química de cuidado, ahí viene una plaga, y empieza a secretar diferentes sustancias para protegerse de la plaga. Y actualmente se ha visto que esto está relacionado genealógicamente, es decir, las plantas tienen sus nodrizas, y entonces hay como un cuidado marental, le voy a decir marental, para sus plantas nodrizas. Entonces hay una protección a través de la red del micelio para las futuras generaciones de esa planta central, ¿no? Entonces, y eso la gente lo ve. O sea, la gente de las comunidades, las gentes de las zonas rurales, semirurales de México, lo ha visto y lo ha integrado también a sus conocimientos, porque sabe que si desaparecen los hongos, desaparece el bosque. Claro, depende de eso. Buenísimo, pues se nos acaba de ir el primer bloque entero y me encanta que lo dejemos en esa nota, que creo que termina de hacer esta abertura de la funga, finalmente. Okay. Y bueno, ustedes no le cambien porque vamos y venimos, y de regreso vamos a seguir explorando este legado biocultural de la mexicanidad micofílica. Qué bueno que no le cambiaron, y pues si acaban de sintonizar, les damos la bienvenida. Estamos en nuestro primer programa haciendo alusión al tema del mes de mayo, que es redes, y en este caso pues nos estamos llevando a las redes de micelio y al mundo de la funga. Y bueno, ya estuvimos hablando de pues, su tremenda valía ecológica y de alguna manera toda esta red de interdependencia que finalmente son los sistemas vivientes. Y bueno, ahora nos vamos a ir más al lado pues, de la micofilia mexicana y del legado cultural, porque pues tenemos, no sé si somos el país que más hongos silvestres consume, pero al menos estamos por ahí, ¿no? Somos el segundo país después de China. Y estamos junto con China, porque ambos consumimos muchos, ¿no? Sí. China consume más de 500 especies. Okay. Nosotros, en una actualización que hicimos del listado de especies hace un par de años, documentamos 425 especies. Entonces estamos cerquitita, ¿no? Entonces sí, es algo de lo que podemos estar orgullosos, de que México es el segundo país con mayor consumo de especies silvestres. Pero cabe resaltar que es a lo largo del territorio nacional, no es que solo en una región, ¿no? Claro. Y además no solo en zonas templadas, porque esa también es una de las cosas que siempre estamos acostumbrados, que creemos que en el Ajusco, en esta imagen del bosque neblinoso vamos a encontrar hongos. Sí, efectivamente, es el ecosistema en donde vamos a encontrar estos hongos con mayor tamaño, pero también en las selvas encontramos hongos, y también las culturas en las selvas los consumen, con ciertas diferencias culturales y ciertos patrones alimentarios distintos, porque también eso hay que decirlo, el que un organismo sea comestible o no solo está dado por las características biológicas y químicas del organismo, sino también la cultura
aprende a hacer que un organismo sea, un elemento sea comestible. La preparación. La ¿verdad? preparación. Por Claro. ejemplo, hay hongos que necesitas hervirlos hasta que dejen de espumear, y ya que dejen de espumear, ahora sí los puedes cocinar en un guisado. Porque si no lo haces así, te puede caer mal. Bueno, primero puede saber amargo el guiso, Sí. y luego te puede caer mal al estómago. Entonces, por eso hablamos del consumo informado y el consumo seguro, porque cuando me preguntan, ¿esta especie se come? Y la respuesta Depende es, cómo. depende, y en qué cultura, ¿no? Sí. Y es algo que yo trato de promover Sí. siempre. A las culturas, a los lugares al que fueres, cómete los hongos que la cultura se come. Y de la forma en que Y se de los la come. forma en la que la cultura se los come. Porque si puede haber especies que están reportadas en la literatura como comestibles, pero si la cultura no las introdujo en su dieta, puede ser porque hay procesos de eliminación y erosión del conocimiento, pero también puede Prueba ser y porque error. la cultura no los introdujo a través de este ensayo de la prueba y el error. Entonces, por eso es bien importante, cuando yo empecé a hacer etnomicología, una de las preguntas que siempre hacemos, ¿y cómo se preparan estos hongos? Claro. Y entonces la ciencia dura nos decía, ay, estos etnomicólogos, etnomicólogas tan curiositas haciendo recetas de hongos. Pues- y a lo largo del tiempo ya vimos que hacer recetas de hongos no es trivial. No. Es súper importante porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, por eso es bien fundamental, cuando tú vas a empezar a consumir un hongo, aprender a saber cómo se consume. Entonces, en este esquema que te comentaba de las redes, las personas luego aprenden a observar que las ardillas se comen los hongos. Y esta es una señal de que a lo mejor ese hongo se puede comer. Y empiezan a observar y ven que un venado se lo comió. Claro. Entonces, ya van juntando elementos para saber que un hongo es Que comestible no o no. mata a otros mamíferos, al menos. Por lo menos alimenta a otros mamíferos, y se llevan a otro tipo de experimentos, como pues primero dárselo al perro, ¿no? Que bueno, algunos animalistas cuando contamos Sí. esto no les agrada Pero mejor tanto. al perro que al niño. Pero esa es la función que muchas veces los perros o los animales de compañía en las comunidades rurales tienen, ¿no? El cuidado. Entonces lo dan al perro, claro. y si al perro no le pasa nada, se lo come la señora. Y si a la señora no le pasa nada, porque acuérdate que hay una jerarquía genérica. Primero al borracho. ¿No? Y luego ya se lo da al esposo y luego a los hijos. Entonces, creemos que además eso es bien interesante, porque tú decías, México hasta muchísimo antes de que fuera México, Claro. se consumían los hongos. Y seguramente en estos procesos de prohibición, porque también fue uno de los alimentos prohibidos por la conquista, se ha de haber perdido un montón de información alrededor de los hongos. Y los hongos, junto con los quelites y junto con otros alimentos del monte, como los gusanos, como los insectos, sí. desde que llegaron los conquistadores nos empezaron a decir que era comida para pobres. Sí. Y fue una de las estrategias que utilizaron De para dominio. de dominio, y para que dejáramos de tener esta gran diversidad y autonomía alimentaria. Al final ese es el tema central, la autonomía alimentaria. Y así como empezaron a perder la lengua, la vestimenta, también perdieron muchos elementos de la dieta, y dentro de los elementos de la dieta están los hongos. Y esto pasa con la urbe, la Ciudad de México. Tú dices, somos Sí. el segundo país con mayor número de especies comestibles, y por lo menos en la Ciudad de México no se ve. No. Yo ya tuve 2 experiencias, una con una rusa en una presentación del diccionario y con un italiano que me Sí. decían, ¿Y dónde "Ustedes- lo puedo probar? Ajá, ¿y en dónde están los hongos? ¿Dónde están Sí. las 425 especies que dicen? Aquí no, en la urbe no, pero te vas tantito a Milpa Alta, a Xochimilco, a la Magdalena Contreras, y ahí los vas a encontrar. Sí. En las urbes lo que pasó es que este proceso de colonización nos hizo perder todo el conocimiento alrededor de los hongos. Pero yo les invito a rastrear un poco en la memoria colectiva de su familia, y seguro el conocimiento sobre, si le pones una moneda de plata a un ajo y se pone negro, es un hongo tóxico, que es un poco de los vestigios que queda del conocimiento tradicional. Entonces, frente al despojo, frente a la colonización, lo que nos queda es rascar a toda esta memoria cultural colectiva y retomarla, porque efectivamente los hongos, los quelites e incluso los insectos Son el futuro, ¿eh? son el futuro de la alimentación, pero además en la actualidad
en las comunidades rurales y semirurales donde la paga, el dinero es el presente, digamos. Es fundamental para su alimentación. Es la subsistencia. Es la subsistencia. Sí. Y dejar bueno, tampoco vamos al otro rayo de volverlos carísimo, ¿no? Porque pues estamos despojando el mercado gourmet, ¿no? la gourmetización. Ajá. Sí. Pero hay que regresar, y ese es el diccionario, ¿no? El diccionario es como para que, es cuando pierdes la memoria cultural, pierdes la identidad cultural. Hay que rastrear nuestra identidad cultural, y yo creo que podemos seguir rastreándola y podemos encontrar que incluso en la urbe, como la Ciudad de México, vamos a encontrar conocimiento tradicional alrededor de los hongos. Sí, porque si no, tenemos ya el riesgo, yo sé que es un dicho que lo voy a decir en tono de broma, pero que todo hongo es comestible al menos una vez en la vida, ¿no? Pero realmente hay unos bastante tóxicos, ¿no? Yo no sé cuántos tengamos en México realmente peligrosos o de importancia médica, pero sí hay algunas especies, ¿no? Se han documentado de importancia médica, tóxicos o venenosos. Hacemos una diferenciación. Los tóxicos son aquellos que te van a provocar alguna alteración a tu salud integral, y los venenosos son los que te van a llevar al deceso, ¿no? Ajá. Entonces, los tóxicos, hay 20 tipos de intoxicaciones distintas, incluso los alucinógenos dentro de un punto de vista médico son tóxicos, pero hay alrededor, 110 especies dependiendo la taxonomía, la clasificación que se utilice, y en cuanto a venenosos son menos de 10 especies. Pero son mortales. Pero esas especies son mortales, o sea, ni siquiera hay antiveneno. O sea, si tú consumes el hongo y no se detecta la intoxicación en las primeras 72 horas después de que consumiste el hongo, tu hígado empieza a absorber las toxinas, y esto no quiere decir que no hay salvación. Sí, trasplante de hígado. Pero en un país como lo es nuestro querido México, pues eso es muy complicado. Claro. Entonces sí ha habido intoxicaciones alrededor del territorio nacional. Chiapas, Hidalgo, Puebla, Chihuahua han sido uno de Oaxaca, de los estados donde se ha documentado más intoxicaciones, y las campañas o la estrategia que ha utilizado el sector salud es la prohibición de nuevo. Pero está mal eso, sí. Está mal porque se pierde la cadena de transmisión del conocimiento, pero la gente sigue necesitando comer del entorno. Claro. Entonces, lo que hemos hecho desde el 2010 a la fecha es generar esta información, y además siempre estigmatizamos a las comunidades indígenas, a las comunidades rurales como las que no saben, y entonces como no saben, por eso se intoxican. Y entonces yo me di a la labor de ir a preguntar si realmente era lo que estaba pasando. No hemos resuelto el por qué se intoxica a la gente, pero sí hemos documentado que las comunidades micofílicas de México no son las que se están intoxicando. Claro. Las que se están intoxicando son estas que en algún momento fueron micofílicas. Y que se perdió. Y ahí es donde tenemos que focalizar los esfuerzos para fortalecer este conocimiento tradicional vinculado con el conocimiento científico. Claro. Digo, y mientras tanto es, pues, como tú bien decías, según la localidad, o si es en un mercado, pues consumir a la honguera, digamos, que está vendiendo lo que ella también come, y le preguntas cómo lo prepara usted, porque pues tú ya es tu casa y luego, ¿qué le va a hacer? Oye, dos cositas antes de que se nos vaya, para la gente que le haga ojitos, un poco dónde puede conseguir el libro, y otra es, ¿cuál es tu hongo favorito para comer? Mi hongo favorito para comer es algunos. Amanita del grupo Rubescens. Le dicen la mantequilla, el mantecado, es uno rosita. Y sí, literal, a mí me gusta mucho asado, con sal nada más. Esa es una de las recomendaciones que yo hago. La primera vez que consumen hongos, pruébenlos, su sabor, para saber cómo mezclarlos. Y literal, ese hongo sabe a mantequilla, pero no solo sabe a mantequilla, sino desde que lo metes a la boca se derrite como mantequilla. Entonces es el que más me gusta. El diccionario, estamos muy contentas porque ya se terminó. ¿Ah, sí? Los primeros 1,500 ejemplares ya se terminaron. ¿Un par de meses? En menos de un año, sí. Wow. Ya estás por salir, ya se mandó imprenta, está por salir la segunda reimpresión, 1,500. Bueno. Y ahorita en este momento solo lo pueden encontrar en Gandhi,
en librerías Gandhi, ahí es donde todavía hay ejemplares por el esquema comercial que maneja la librería, y eventualmente estamos listas para la temporada de lluvias tener más ejemplares y seguir vendiéndolos. Genial. Pues se nos agotó el tiempo, Sí, Amaranta, logramos cubrir algo, creo, pero aquí va a quedar abierta la puerta para hacer otro programa, ¿no? Seguro muchas dudas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Dónde te pueden localizar si tienen una duda? Amarantiux, Amarantel en Facebook, en Instagram, y en mi correo electrónico amaranta.ramirez.terrazo@ciencias.com.mx. Buenísimo. Pues muchas gracias. Ustedes en casa, pues no se coman un hongo que no conocen, ¿no? Ese es el único consejo que dejamos aquí, y recuperar el legado biocultural de este país, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Gracias por sintonizar. Próxima semana, misma hora, mismo canal, otro tema de redes, y pues que pasen buena semana. Hasta entonces.